Distribuciones de probabilidad. El caso que se va a trabajar en este momento corresponde para variables que son del tipo continuo. La estandarización es un proceso que permite convertir una variable en una variable con distribución normal estándar. Veamos. Tenemos el ejemplo de una variable como la renta en millones, una variable X, que se puede observar en el eje horizontal. Acá se presenta la gráfica de la distribución de probabilidad de esta variable renta millones. En el eje vertical se puede apreciar la respectiva probabilidad. Es una variable con distribución normal, queremos estandarizarla y para eso el proceso que se sigue es tomar el valor, cada valor de la variable, que en este caso es la renta, se le va a restar el promedio de la renta y lo vamos a dividir en la desviación estándar. Este procedimiento se debe hacer para cada valor que se quiera estandarizar. Por ejemplo, si quiero estandarizar 3 millones de pesos, donde aparece valor, pues lo que voy a hacer es sencillamente ubicar ese dato. Donde aparece media, ubicar pues la media respectiva de la renta y en el denominador la desviación. Tengan presente que la desviación también es el resultado de la raíz cuadrada de la varianza. Finalmente, entonces, lo que vamos a obtener es una nueva variable que se va a llamar variable con distribución normal estándar o estandarizada. En el eje horizontal, entonces, vamos a encontrar ya esa variable renta convertida en una variable z. Esa variable z, si ustedes observan, tiene como promedio en el eje, si ustedes observan en el centro, el promedio es 0 y cumple con que la desviación estándar es 1. Esos son como los parámetros. Las probabilidades en el eje vertical las observan cumpliendo pues las características o propiedades de la probabilidad. No son inferiores a 0 ni mayores a 1. Y acá entonces tenemos nuestro gráfico de la distribución normal estándar. Vamos a ver un ejemplo. Entendiendo que lo que se realizó acá fue la conversión de una variable X, como la renta, en una variable Z. Eso fue lo que se realizó de forma teórica. En el ejemplo tenemos una situación en la que se tiene una variable continua como la renta de un país, donde se conoce el promedio de esa renta que es de 4 millones y se conoce la varianza que es de 1.5. La pregunta a resolver acá es ¿qué tan probable o cuál es la probabilidad de que esa renta esté por debajo de 3 millones? Reconociendo entonces los valores que se van a trabajar acá, 4 es el promedio, 3 es el valor que me interesa conocer de la variable, al que me interesa conocer su probabilidad, y en este caso 1.5 es la varianza. Para obtener la desviación deberíamos sacar la raíz cuadrada a ese valor. Estandarizar sería hacer esta operación que se observa acá. 3 menos 4 dividido en la raíz cuadrada de 1.5. Esta operación nos va a generar el número menos 0,816. Quiere decir que los 3 millones de renta, si los estandarizamos, se convierten en menos 0,816. Y vamos a utilizar este número, conociendo que ya esto es una variable estandarizada, vamos a revisar cómo o cuál es su probabilidad utilizando la distribución normal estándar, conociendo esa probabilidad. Entonces veamos, utilizando la aplicación que tenemos de distribución de probabilidad, que lo pueden descargar en este caso, de la Play Store para los dispositivos Android y de igual forma para los dispositivos que tienen iOS. Veamos entonces. Ubicamos la aplicación, la abrimos, vamos a verles acá. Dentro de todas las opciones vamos a escoger la que aparece como normal. Luego vamos a ingresar los datos. Por defecto aparece 0 y 1, asumiendo que es una distribución normal estándar.
Vamos a ver cómo la aplicación opera tanto si tomamos parámetro 0,1, distribución normal estándar, o los parámetros originales de la variable. Vamos a trabajarlos con los dos. Entonces, en primer lugar, vamos a dejarlos así, 0,1, porque ya estandarizamos la variable. Donde aparece el x, realmente el valor que vamos a ubicar es el que nos dio en la z, cuando lo estandarizamos, que el valor obtenido fue menos 0,816. Y aparece allí la opción de probabilidad de x menor que x, o sea, qué tan probable es que la variable tome un valor por debajo del menos 0,816. Ubicamos allí y vemos que dice 0,20, es decir, una probabilidad del 20%, ¿cierto? Una probabilidad del 20%. Si fuese el caso contrario, de que quisiéramos saber qué tan probable es que se tenga un valor por encima de este menos 0,816, sería la segunda opción, acá, y eso nos da 0,79. Ambos, al complementarse, pues la suma de estos dos da 1, que corresponde al 100% que hay por debajo de la curva. Veamos entonces si con la aplicación ingresamos los valores originales. Los valores originales son el promedio, que es 4 millones, la desviación. La desviación es la raíz cuadrada de 1.5. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 1.5? Varianza 1.5, la raíz 1.22. 1.22 y tenemos entonces desviación 1.22 y el valor de z es el que queremos saber, que en este caso queremos saber qué tan probable es que la renta esté por debajo de 3 millones. Entonces escogemos la primera opción y hacemos y nos damos cuenta que da 0.20. 0.20 quiere decir que hay una probabilidad del 20% de que la renta de una persona esté por debajo de los 3 millones. ¿Qué tan probable es que esté por encima? 0,79. 0,79 es la probabilidad de que esté por encima. Y eso sería entonces utilizando esta aplicación en el ejemplo que vimos. Muchas gracias.